¿Ya viste, Titín? ¡Qué grandes están estas teles! Sí, imagínate qué padre se ha de ver el fútbol así de grandote. Y ni hablar de mis telenovelas. Los galanes se han de ver guapísimos. ¿Qué dices, Ángeles? ¿Nos animamos? Pues sí. Total, con el crédito que nos da la tienda ya tenemos más dinero para gastar. ¡Cuidado! ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que tener crédito no es tener dinero extra. ¿No? No, tan solo es tener la facilidad de extender el tiempo de realizar el pago. A fin de cuentas, vas a tener que pagar lo mismo o más por los intereses. Pero si pido un crédito en el banco, sí tengo más dinero, ¿no? Claro que sí, pero debes regresarlo. Recuerda que solicitar un crédito debe tener como finalidad hacer que ese dinero sirva para producir más dinero o para adquirir un bien de capital como podría ser una casa o un departamento. A mí me ofrecen un crédito que para lo que yo quiera. Cuidado, solo solicita créditos a entidades certificadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. ¿Y cómo sé si el lugar donde lo solicito está certificado? Para empezar, el lugar debe exhibir el logotipo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pero lo mejor es asegurarse consultando por internet su página, cuya dirección es www.cnbv.gov.mx. Así podrás salir de cualquier duda. Eso es lo que yo dije, ¿verdad, Ángeles? Así es, Titín. Pero entonces, ¿qué dices? ¿Nos animamos con la tele? No sé, ya tenemos otros créditos que estamos pagando. Pero bueno, ¿qué tanto es tantito? Cuidado, Titín. Es muy fácil sobreendeudarse si hacen uso incorrecto del crédito. ¿Y cómo sabemos cuándo lo estamos usando mal? Identificar las señales del sobreendeudamiento es fácil, pues son muy claras. ¿Cuáles son? Si usas tu crédito para comprar cosas que normalmente comprarías en efectivo, cuidado. Si obtienes préstamos o solicitas prórrogas para pagar tus deudas, cuidado. Si usas tus ahorros para pagar préstamos, cuidado. Si usas tu crédito para gastos básicos, cuidado. Y el más importante, si el pago mensual de tus deudas es igual o mayor al 20% de tus ingresos. Una o más de estas señales son clara indicación de que estás sobreendeudado. Pues creo que mejor nos aguantamos, ¿no, Titín? Ni modo, Ángeles. Más vale quedarse con las ganas de gastar que luego andar sufriendo para pagar. ¡Felicidades! Pues bien dicen que no hay nada peor que deber y no tener.